Tema 26. El texto narrativo. Estructuras y características. Índice. 1. Introducción. 2. Definición de texto. 2.1. La competencia textual, el modelo Bachmann. 3. Las propiedades textuales. 4. El texto narrativo. 4.1. Gerard Genette, el texto como verbo. 5. Estructuras de la narración. 6. Características de la narración. 6.1. Narrador. 6.2. Personajes. 6.3. Acción. 6.4. Tiempo. 6.5. Espacio. 7. Conclusión. 1. Introducción. El estudio de la lingüística como ciencia experimentó un giro de 180 grados en el siglo XX. Estudiosos como Halliday, en 1978, destacan el carácter textual del sistema de la lengua. Consideran que la unidad de la lengua en el uso real no es la palabra o la oración, sino el texto, y desde esa nueva mirada se ha dado pie a las distintas perspectivas de estudio del texto en la actualidad. Dependiendo de su forma de transmisión, un texto puede ser escrito u oral, pero también puede clasificarse atendiendo a otros puntos de vista, como el ámbito en que se produce, la intención con que se crea o por la forma en que se presenta el mensaje. Por la forma de presentar la información pueden ser narrativos, descriptivos, argumentativos o dialogados. En el presente tema vamos a estudiar el texto narrativo. Veremos los espacios donde se hace imprescindible su uso. Un texto narrativo puede estar presente en un contexto periodístico, puede tener forma de cuento, novela, fábula, etc. Hablaremos sobre su estructura y forma, así como de las características que lo definen como tal. Desarrollaremos los elementos que componen este tipo de textos, es decir, los personajes, la acción, el tiempo, el espacio, así como la figura del narrador. 2. Definición de texto. Cuando pensamos en un texto, automáticamente nuestra mente nos lleva a imaginar un fragmento casi siempre extenso de palabras y enunciados unidos entre sí. Pero no es la extensión ni la relación de unas palabras con otras lo que determina el concepto de texto. Podemos considerar como texto a una sola palabra como fuego, o a un cartel pinchado en un parque donde aparezca el lema «Prohibido pisar el césped». Un texto puede estar formado por una palabra, por un conjunto de enunciados o por un conjunto de párrafos, pero lo fundamental para que un texto lo sea es que exista una unidad entre sus componentes, de manera que cada una de las palabras que lo compongan se explique en función del conjunto. Al igual que ocurre con otros conceptos de la lingüística, no existe una manera única para definir qué es un texto, pero existen algunos rasgos que lo diferencian de un simple fragmento o de un conjunto inconexo de enunciados. Para una primera aproximación al concepto de texto, vamos a definir las características que propone Enrique Bernárdez en sus teorías lingüísticas. Este autor destaca 3 ideas fundamentales sobre el texto que son compartidas con otros autores representativos de la lingüística del texto como Van Dyck, Bográn o Dressler. 1. Su carácter comunicativo. El texto es una acción con finalidad comunicativa. 2. Su carácter pragmático.
ya que se produce en una situación determinada, tiene un contexto extralingüístico, hace referencia constante al mundo circundante y no tiene sentido fuera de ese contexto. 3. Está estructurado, tiene una ordenación interna y unas reglas propias, una coherencia que garantiza el significado del mensaje y el éxito de la comunicación. Un texto es la unidad más amplia y más completa desde el punto de vista lingüístico. Siempre aparece enmarcado en un contexto determinado, con una finalidad específica y con un sentido unitario. Dependiendo de su forma de transmisión, un texto puede ser escrito u oral, en cuyo caso suele denominarse discurso, pero también puede clasificarse atendiendo a otros puntos de vista como el ámbito en que se produce, la intención con que se crea o por la forma en que se presenta el mensaje. Por lo tanto, 1. Por su canal de transmisión puede ser oral y escrito. 2. Por el ámbito en que se produce puede ser publicitario, periodístico o científico-técnico. 3. Por su intención y la función comunicativa puede ser informativo, persuasivo, prescriptivo o literario. Y 4. Por la forma de presentar la información puede ser narrativo, descriptivo, argumentativo o dialogado. 2.1. La competencia textual. El modelo Bachmann, 1990. En este modelo se distingue competencia organizativa y competencia pragmática, y dentro de la competencia organizativa está la competencia textual, que es la que nos interesa. Hay un esquema encabezado por competencia en la lengua, que a la vez se subdivide en competencia organizativa y competencia pragmática. La competencia organizativa se divide en competencia gramatical y competencia textual, y la competencia pragmática se divide en competencia ilocutiva y competencia sociolingüística. La competencia textual, que incluye el conocimiento de las convenciones para unir enunciados de manera que formen un texto. Este componente es similar al de competencia discursiva de Canale, de 1983, pero Bachmann lo presenta de forma más elaborada. La competencia textual incluye la cohesión y la organización retórica. La cohesión se refiere a las formas de marcar explícitamente las relaciones semánticas, como la referencia, la elipsis o la cohesión léxica. La organización retórica se refiere a la estructura conceptual general del texto y está relacionada con el efecto del texto en el usuario de la lengua. Van Dyck, 1977. Las convenciones de organización retórica incluyen métodos comunes de desarrollo como la narración, descripción, comparación, clasificación y análisis del proceso. Las habilidades relacionadas con la competencia organizativa se refieren a la organización de las señales lingüísticas que se utilizan en la comunicación y al modo en que estas señales se usan para referirse a personas, objetos, ideas y sentimientos. 3. Las propiedades del texto. Desde el punto de vista de todas las corrientes a las que nos hemos referido en el punto anterior, el texto es la unidad del lenguaje más amplia desde el punto de vista lingüístico, pero también es la unidad del lenguaje con carácter comunicativo más completa. Desde el punto de vista pragmático, se convierte en objeto de estudio de las mismas y supone una superación de la concepción de las gramáticas tradicionales. La facultad del lenguaje no se ejerce mediante enunciados aislados, sino mediante un texto o discurso en el que esos enunciados relacionados entre sí
funcionan con una significación global. Pero para que un texto funcione como unidad comunicativa, debe cumplir unas determinadas condiciones como que sea adecuado a la situación y medio en que se produce, que no contenga información absurda o contradictoria y que las distintas ideas y palabras estén bien relacionadas y cohesionadas entre sí para que pueda percibirse como una unidad. Dependiendo de la escuela que sigamos, las propiedades del texto pueden ser más o menos amplias e incluso unas diferentes a otras. Van Dijk habla del plan textual subyacente. Bográn y Dressler hablan de los mecanismos de cohesión. Cosseriu de los mecanismos de coherencia. Pero nosotros seguiremos el esquema de la gramática del texto y de Bernardez y de Castellà, por la cual las propiedades del texto son tres. Adecuación, característica de los textos bien construidos desde el punto de vista comunicativo o pragmático. El emisor debe construir su mensaje pensando en el destinatario y sus características, el tema del mismo, el canal de transmisión. Coherencia es la propiedad semántica. El texto no debe contener información absurda, contradictoria o ajena al tema del que trata. Y cohesión, que es la manifestación sintáctica de la coherencia. Las palabras y enunciados del mismo deben estar correctamente ligados para que el conjunto se perciba como una unidad. Hay un cuarto requisito que implicita a los tres anteriores y es la corrección. 4. El texto narrativo. Narrar consiste en contar una serie de hechos reales o ficticios que ocurren en una determinada situación y contexto. En las narraciones aparecen una serie de personajes que serán los protagonistas de esa acción. Estos personajes pueden ser protagonistas o secundarios. La narratología es la teoría de la narración, la que procura poner los límites de hasta dónde un texto es narrativo o no. Durante el siglo XX, varias han sido las corrientes encargadas de la crítica de la narración. Destacamos el formalismo, que da importancia a la forma del texto con respecto a su contenido, el estructuralismo, que considera al texto como un conjunto de enunciados relacionados entre sí formando un sistema, el psicoanálisis, que considera al texto como un vehículo donde volcar la expresión de los sentimientos, el marxismo, donde la parte social y en cierto modo panfletaria del texto es su característica principal, y de construcción, que rompe con todos los esquemas anteriores y ve al texto sobre todo por el análisis lingüístico de su significado. 4.1 Gerard Genette, el relato como verbo. Para Gerard Genette, el término relato se utiliza para designar demasiadas cosas. Esto ha provocado que dicho término pierda precisión y utilidad. Por esta razón, considera necesario tematizar y distinguir en qué pensamos cuando hablamos de relato. Cuando utilizamos dicho término, solemos pensar básicamente en tres cosas. La primera, que el autor llamará propiamente relato o discurso narrativo, es el enunciado narrativo, oral o escrito, que relata un acontecimiento o serie de acontecimientos. La segunda, que llamará historia o diégesis, es la sucesión de acontecimientos que el relato narra. Y la tercera, que llamará narración o enunciación, es el acto de narrar tomado en sí mismo. Podemos decir, por ejemplo, que el relato, la Odisea, es el conjunto de enunciados mediante los cuales se narra una historia y que la narración es el acto de escribir, recitar o leer dicho relato. La diferencia entre estos tres ámbitos
puede hacérsenos más evidente si pensamos en los diferentes tiempos que los rigen. En efecto, el tiempo de la historia de la Odisea sigue el orden real de las cosas. Odiseo va a la guerra de Troya y tarda 20 años en regresar. El tiempo del relato, en cambio, sigue el orden que quiere darle el autor. En la Odisea se relatan sucesos de la guerra de Troya cuando ésta ya ha acabado y Odiseo se encuentra ya de regreso. Y el tiempo de la narración es diferente cada vez que se narra o se lee dicha obra. Ciertamente no es lo mismo leer la Odisea con 15 años que con 80, ya que en el primer caso lo que leeremos será seguramente una simple novela de aventuras y en el segundo algo más, por ejemplo, una reflexión sobre la imposibilidad de volver a ser lo que fuimos. Hay un esquema donde el relato se subdivide en 3 elementos, donde el primero es el relato o discurso narrativo, el enunciado narrativo oral o escrito que relata unos acontecimientos o historias, un segundo elemento que es la historia o diégesis, que es la sucesión de acontecimientos que el relato narra, y un tercer elemento que es la narración o enunciación, el acto de narrar tomado en sí mismo. A continuación, el autor realiza una interesante analogía entre el relato y el verbo, que le llevará a afirmar que los relatos, como los verbos, tienen tiempo, modo y voz. Hay un esquema que nos dice: ya que todo relato es la ampliación literaria de un verbo, podemos estudiar en todo relato los mismos aspectos que solemos estudiar en los verbos. Por un lado el tiempo, por otro lado el modo y por otro lado la voz. El autor justificará dicha equivalencia afirmando que es posible reducir el argumento de la Odisea a la siguiente expresión: Ulises regresa a Ítaca. Si aceptamos este resumen, también aceptaremos que de alguna manera toda la Odisea es una amplificación literaria de esta única acción, expresada por el verbo regresar. Desde este punto podemos pasar a ver todo el relato como la expansión literaria de una forma verbal. Es normal, pues, que a la hora de estudiar el relato podamos distinguir, como hacemos cuando estudiamos el verbo, entre tiempo, modo y voz. Estudiar el tiempo de un relato es analizar las relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Recordemos que ambos tiempos no eran iguales, ya que el tiempo de la historia es, por así decirlo, el tiempo real en que sucedió la historia, sea imaginaria o no, mientras que el tiempo del relato es el orden que el autor escoge a la hora de narrar dicha historia y que puede comenzar, por ejemplo, in media res. Este sería el caso, por ejemplo, del Cantar de Mío Cid. Así pues, cuando estudiamos el tiempo de un relato, analizamos los cambios que introduce el autor en el tiempo de su relato respecto al tiempo de la historia. Cambios que, como veremos, pueden afectar al orden, anacronías, a la duración, algunas anacronías y anisocronías, y a la frecuencia, 4 tipos de frecuencias. Cuando estudiamos el modo de un relato, nos centramos en la manera en cómo se nos presenta lo narrado, esto es, la manera en cómo el autor regula la información que le ofrece al lector. Genet distinguirá 2 modos básicos de regular la información: la distancia, dentro de la que diferenciará el showing, mostrar lo que pasa, y el telling, contar lo que pasa, y la perspectiva, que podrá ser interna, externa o de focalización cero. Finalmente, cuando estudiamos la voz o persona de un relato,
nos centramos en la forma en cómo se encuentra implicada en el relato la instancia narrativa o la narración entendida como acto de narrar tomado en sí mismo. Se distingue entre los dos protagonistas de la narración, esto es, el narrador y su destinatario, que, como veremos, puede ser real, una persona concreta que lee en un momento determinado, o virtual, el lector en el que piensa el autor cuando escribe. Así, estudiar la voz de un relato es analizar las relaciones temporales de ulterioridad, anterioridad, simultaneidad o intercalación entre la narración y la historia. Los niveles narrativos extradiegéticos, intradiegéticos y metadiegéticos, el estatuto del narrador, que en relación con la narración será extradiegético o intradiegético, y en relación con la historia será heterodiegético u homodiegético, y las funciones del narrador de control, de comunicación, testimonial o ideológica. 5. Estructuras de la narración. La narración en sí misma parte de una estructura relativamente sencilla que, evidentemente, puede complicarse todo lo que las características del autor lo permitan. Vladimir Prop, en Morfología del cuento, obra publicada por primera vez en 1928, viene a cumplir respecto al análisis de los relatos una función similar a la del curso de Lingüística General de Saussure para la teoría lingüística, la de fuente de inspiración fundamental de donde emanan todas las elaboraciones posteriores. El detallado estudio de 100 cuentos de hadas pertenecientes al folclore ruso permite al autor identificar la matriz originaria de donde han surgido todos los restantes. Básicamente se parte de un antes para llegar a un después. Se produce un acontecimiento inicial que da pie a una reacción o acción de los personajes y al desarrollo de un conflicto que finalmente tendrá una solución. El acontecimiento inicial debe atraer la curiosidad y el interés del lector, por eso es una parte muy importante del texto. En el momento intermedio de la narración se desarrollan la trama o acciones que sitúan a los personajes en medio de conflictos que deben gestionar. La solución final es de nuevo una parte fundamental del texto, puesto que todo el desarrollo de la trama nos conduce hasta allí. Una narración debe ser dinámica y atrayente y bien estructurada. Para escribir una buena narración es necesario un tema, por ejemplo, un viaje interplanetario, unos personajes, un científico excéntrico y su hija telequinésica, un escenario, la nave espacial y el planeta desconocido, unos hechos importantes, el viaje espacial, la llegada al planeta, un conflicto, la dificultad para volver, y una solución, la trama final de ese viaje, donde se produce el desenlace lógico o imaginativo de los hechos narrados en el cuerpo de la narración. 6. Características de la narración. El texto narrativo se caracteriza por estar formado por una serie de elementos que rellenan la temática de los hechos que acontecen en él. Habrá un narrador encargado de guiarnos por la acción del texto. Habrá un personaje protagonista y quizás uno antagonista y otros personajes secundarios. Del mismo modo, la acción va a desarrollarse en un determinado escenario y en un espacio temporal. Estos son los elementos que caracterizan al texto narrativo y que vamos a desarrollar a continuación. 6.1 Narrador. El narrador es un personaje que puede formar parte de la narración como elemento implicado, incluso protagonista o desde fuera. En el primero de los casos se considera un narrador interno,
que narrará los hechos en primera persona y que conocerá como testigo todo lo que allí sucede. El caso del narrador en primera persona se da siempre en las memorias y autobiografías, pero también puede darse en otros tipos de narración. Cuando el narrador cuenta los sucesos desde una perspectiva exterior, se le llama narrador externo. En este caso, su relato será en tercera persona y no participa en los hechos que relata. Hay un tipo de narrador que también utiliza la tercera persona y que se denomina narrador omnisciente. En este caso, éste conoce absolutamente todo sobre sus personajes. Un ejemplo clásico de narrador interno sería Rayuela, de Julio Cortázar. De narrador externo y omnisciente sería La desheredada, de Galdós. Genet habla de la perspectiva, que consiste en la adopción o no de un punto de vista restrictivo por parte del narrador. Este proceso es también conocido como restricción de campo. Es importante, sin embargo, a la hora de hablar de la perspectiva, no confundir el modo, esto es, el punto de vista más o menos limitado desde el cual se narra la historia, y la voz, esto es, el personaje que habla. Una cosa es decir que los acontecimientos que conforman la historia son narrados desde el interior o desde el exterior de la historia, modo, y otra decir que el narrador es o no un personaje que forma parte de la historia. Hay a continuación un esquema con 2 filas y 2 columnas donde tenemos por una parte el narrador presente como personaje de la acción, que son los acontecimientos analizados desde el interior, y en ese punto el héroe cuenta su historia. Y cuando los acontecimientos son observados desde el interior, es un testigo que cuenta la historia del héroe. Y también cuando el narrador está ausente como personaje de la narración, de la acción, los acontecimientos analizados desde el exterior, el autor, analista u omnisciente cuenta la historia. Y por otro lado, cuando los acontecimientos son observados desde el exterior, el autor cuenta la historia desde el exterior. A continuación, el autor analiza los 3 tipos básicos de perspectiva narrativa. El primero, que llamará relato con narrador omnisciente, relato no focalizado y relato de focalización cero, o relato de visión por detrás. Moviliza a un narrador que sabe más que los personajes que forman parte de la historia. El segundo, que llamará relato con punto de vista o relato de campo limitado o relato de visión con, moviliza a un narrador que sabe exactamente lo mismo que los personajes que forman parte de la historia que narra. Cabe señalar que este tipo de focalización interna no se realiza plenamente sino en el monólogo interior. Por otra parte, este tipo de relato de focalización interna puede ser fija, El príncipe destronado de Miguel Delibes, variable, en Madame Bovary se pasa de una focalización interna a otra externa, por ejemplo, en la escena del Simón, o múltiple. En las novelas epistolares aparecen tantos puntos de vista como personajes que escriban cartas. En tercer y último lugar se encuentra el relato objetivo, relato conductista o relato de visión desde fuera, que moviliza a un narrador que sabe menos que los personajes que forman parte de la historia que narra. Este tipo de focalización externa es habitual en las obras que forman parte del Nouveau Roman. Como la focalización narrativa no se mantiene necesariamente constante en todos los relatos, es mejor hablar de focalización en relación a un fragmento y no a una obra entera. Por otra parte, la distinción entre la focalización variable y la ausencia de focalización es a veces muy difícil de establecer, ya que en numerosas ocasiones un relato no focalizado
puede analizarse como un relato multifocalizado. 6.2. Personajes. Los personajes van a ser los encargados de desarrollar la trama como partícipes de la acción. Estos pueden ser protagonistas o secundarios. En el primer caso se encuentran en la primera línea de la narración, teniendo una acción preponderante con respecto a otros personajes secundarios que aportan ideas y tramas secundarias. La figura del antagonista es la representada por el personaje que tiene características opuestas al protagonista. En este sentido, existen los personajes maniqueos, donde no hay un término medio en su personalidad. El protagonista encarnará todas las virtudes y el antagonista todos los defectos, sin puntos intermedios. Dependiendo del carácter que el autor o emisor del texto le dé a sus personajes, estos pueden clasificarse en personajes planos, en los que las características de su personalidad son monótonas y no cambian durante la acción de la narración. Por otro lado están los personajes redondos, que al contrario que los planos, van cambiando y creciendo durante el desarrollo de la trama, ganando en riqueza e interés. 6.3. Acción. La acción de la narración es la trama de la misma, es el desarrollo de los hechos que acontecen en un determinado tiempo y lugar. La acción puede ser lineal si va discurriendo de forma cronológica con los acontecimientos ordenados en el tiempo, o puede ser de anticipación o retrospección. En el primer caso, se narran unos hechos que han sucedido con anterioridad y en el segundo se anticipan otros que aún no han ocurrido. Cuando la acción se produce en texto relativamente corto, podremos apreciar párrafos que normalmente responden a la forma de la acción, pero en textos más largos son necesarias estructuras más complejas como los episodios o los capítulos que den un orden a dicha trama. 6.4. El tiempo. El tiempo de una narración es el cuándo, es el espacio temporal en que se producen los hechos narrados. Este acontecer puede ocurrir de una manera cronológica o desordenada. La manera de indicar el tiempo en un texto va a venir dada por los tiempos verbales, pretéritos, imperfectos para narrar el hecho del pasado, presente para narrar tramas que acontecen en el momento y futuro para las acciones premonitorias. Los conectores temporales, conformados en muchos casos por adverbios, nos situarán en un espacio temporal, ayer, en aquel entonces, antes, después, etc. 6.5. Espacio. El espacio en un texto narrativo denota el lugar donde ocurren esos hechos reales o ficticios. Igual que en la temporalidad, los conectores textuales van a ser los que nos sitúen espacialmente con palabras invariables como allí, aquí, etc. En algunos textos narrativos, el espacio se convierte en protagonista de la acción, casi tan importante como un personaje más. Son buenos ejemplos de ello Macondo, para el caso de Gabriel García Márquez, que dice de ella algo tan bonita como «Macondo no es un lugar, sino un estado de ánimo», o Vetusta para Leopoldo Alas en La Regenta. Hay un concepto reseñable en este apartado que es el locus amoenus, en el que el espacio aparece totalmente idealizado como en las poesías de Garcilaso, donde todo es paz, quietud y armonía. 7. Conclusión. El estudio y aprendizaje de la lengua no puede entenderse desde una realidad inmóvil e uniforme, sino que debe entenderse en toda su diversidad. En la lingüística actual, la tendencia es huir de los modelos gramaticalizados donde se analiza la lengua a modo de disección. Lo que se procura con la didáctica moderna de las lenguas es tratar el acto comunicativo
y la capacidad del lenguaje desde un punto de vista textual, entendiendo a éste como una unidad con significado global. El conocimiento de cómo se construyen determinados tipos de textos, en este caso los narrativos, van a permitir al alumnado adquirir una destreza comunicativa que el estudio aislado de palabras o de enunciados no se lo permitiría. Trabajar con un texto, aprender a leerlos con actitud crítica, aprender a estructurarlos y, por supuesto, aprender a crearlos, va a ser una herramienta fundamental para la comprensión de la realidad que nos rodea. Es muy importante que el alumnado adquiera la capacidad de hablar y escribir, de comprender y escuchar, y estas competencias vendrán dadas a través del conocimiento de los textos en su contexto real.